Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Aunque el hermano Harold lo leyó ya, mientras lo buscan, quiero agradecer a los 3 discípulos que participaron en mi ausencia. Hicieron un trabajo extraordinario. Estoy contento como pastor por Albert, el miércoles 4. Dio un buen estudio. Harold el domingo pasado y Roberto el miércoles pasado. Así que es una alegría. Ya puedo salir más tiempo, ausentarme, porque hay predicadores dentro de la iglesia. Amén. No me van a dejar ir, ese es el problema. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ¿qué? Sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, mire lo que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se olvide esa frase, aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo ¿qué? Nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios ¿qué? Padre. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir su palabra. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que tú me das de proclamar tu palabra en este día. Te damos gracias por cada persona que ha llegado a tu casa hoy. Señor, dame fuerza y la inteligencia, la salud, para que pueda proclamar con poder la verdad para este día que tú me diste. Señor, que tu Espíritu Santo cuide mis labios y mi corazón, que de ambos lugares brote tu palabra, y tu palabra es la verdad. Señor, escóndeme detrás de ti para que tú seas visto. Gracias, Señor, que tú vas a orar en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden tomar asientos. Si su niño pequeño ha quedado, no lo tenga mucho tiempo si llora en el santuario. Por eso bajamos a los niños abajo con maestros especiales. Si usted no apagó su celular, lo quiere hacer ahora, no queremos que suene durante el mensaje. Y que por favor nadie camine salvo por una necesidad grande. Are you ready? ¿Están listos? Filipenses capítulo 2 es un texto que resalta a Jesucristo. Este texto del 1 al 11 era un himno que la iglesia primitiva solía cantar. Y lo que me llamó la atención es que la iglesia primitiva, desde Hechos capítulo 2 que comenzó, siempre fue una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. Y aquí este texto
es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento a nivel de la cristología, hablando de Cristo Jesús. Y yo quiero resaltar algunos pensamientos esta tarde con la ayuda del Señor para que nos vayamos llenos de la palabra. Amén. Amén. Este capítulo, lo que me llama la atención es esto. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, primera en Romanos capítulo 15, verso 5, escuche lo que dice: pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ya la iglesia primitiva venía hablando del mismo sentir de Cristo Jesús, de la unidad de pensamiento que el Señor tenía. ¿Y qué pensamiento, qué sentir hubo en Cristo Jesús? Un sentir precioso, un sentir lleno de compasión, lleno de misericordia, porque el contexto, los versículos anteriores nos dicen: si hay alguna consolación en Cristo, consuélense con eso. Si hay alguna misericordia, extiendan la misericordia esa, porque ese es el sentir de Cristo Jesús. Pero hay algo que el Señor me reveló al preparar este tema, y es lo siguiente: el sentir que hubo en Cristo, en primer lugar, como primera verdad esta tarde, era un sentir de no aferrarse a nada terrenal, siendo el Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Él siempre ha sido Dios, pero Él decidió no aferrarse. La palabra aferrarse en el griego es robar un botín a las fuerzas. Es como ser un ladrón y robar ese botín que no me pertenece. A Jesús le pertenecía el cielo y la tierra, pero Él no quiso aferrarse porque Él sabía que la gloria del cielo era mucho mejor que lo terrenal. Alabado y bendito sea su nombre. Ahora, ¿por qué nosotros nos aferramos? Cuando corremos la carrera, dice Hebreos capítulo 12, verso 1, despojaos de todo ¿qué? Dígalo. De todo peso y del pecado que nos acecha, nos asedia. Y cuántas veces el pecado se nos pega como ropa mojada y nos aferramos y nos olvidamos que Cristo era sin pecado, era justo y murió por los injustos. Se encarnó, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, pero Él nunca se aferró de esta vida. Él nunca dejó de ser Dios. Él es el eterno, Él es el infinito, Él es el inmutable, el incambiable, el que sana toda dolencia del corazón, y por eso Él es Dios para toda la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué era? Era Dios, y no dice en minúscula, era Dios en mayúscula. Pero Él tenía el sentir de no aferrarse. Mire, todos los centroamericanos y sudamericanos venimos a este país y nos aferramos al trabajo, y trabajamos un turno, 2 turnos, y nos olvidamos del Señor. Y en un día el Señor le puede quitar todo lo que usted ganó en años. ¿Pero por qué? Usted está aferrado. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de quien, dígalo, de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. El problema que usted y yo nos olvidamos del sentir de Cristo y nos aferramos a las añadiduras, y pensamos que las añadiduras son mejores que el reino. Pero hemos cantado hoy: Señor mi Dios, al contemplar ¿qué? Los cielos,
Solamente mire los cielos, mire los mares, mire los ríos. Cuando íbamos por Pensilvania, esas montañas que no se ven hasta el otro lado, qué belleza. Y cuando cayó la nieve sobre ellos, me hizo recordar cómo Cristo, con su misericordia, tus pecados serán como la blanca nieve. Toda la basura fue cubierta y todo el panorama se ve bello cuando uno es hijo de Dios y se aferra al reino de los cielos. Aleluya. Si usted ha venido a este país, tenga cuidado de no aferrarse mucho, de no acumular. Mire, lo que me reí anoche, estaba viendo un noticiero y dice, hay una sola persona que ganó la mega, ¿cómo se llama? La mega, ¿cómo se llama? Como la conocen, ¿eh? Por eso no quieren hablar. Y usted también jugó. Pero déjeme decirle, hay una sola persona que ganó 786 millones limpios. Y le preguntó un reportero al otro, ¿qué harías con 786 millones? Y el otro reportero le dijo, me volvería loco. Entonces mejor quédate así sano. La gente no sabe qué hacer con tanto dinero. Y hay gente que termina mal. Hay gente que empieza a pelear la herencia. Hay gente que termina el matrimonio, que terminan los hijos. Yo prefiero, alguien ha dicho, comer tortillas y frijoles viejos y sentirme feliz. Aleluya. Ese es el reino del cristiano. Mi pastor es Jehová. ¿Y cuánto te faltará? Nada te faltará. No te aferres a lo que te ofrece este mundo. Y no quiero desanimar a los que están de visita en el primer sermón que predico. Pero en nuestro país la situación está difícil, ¿cierto? Estaba hablando con un pastor hondureño, amigo mío. Dice, Andrés, en Honduras ya no se puede vivir. Ya no se puede salir a la calle. Pero Honduras tiene cosas lindas también, amén. Yo pensé que el amén sería más grande. Honduras tiene cosas bonitas. No se lo crean. Bueno. Nicaragua también, a ver los nicaragüenses. Uy, qué pobre. Es que recién llegaron, no tienen ni fuerza. Y México también. Amén. Ni un mexicano dijo amén. Timoteo, por lo menos di tú. Bendito sea Dios. Qué bonito es Estados Unidos, ¿cierto? Pero no se aferre. Tenga el sentir de Cristo, que usted debe confiar en el Señor de tal manera que si el Señor le va a guiar, Él le va a guiar. Pasemos al otro lado, Él va a pasar con usted. Que haya un sentir, que su pensamiento cada día se concentren en Él. Mire, nosotros estuvimos preocupados tanto por la universidad de mi hijo, tanto dinero que hace falta y todo. El Señor acomodó todas las cosas en su lugar, suplió todo hasta el último centavo y va a suplir lo que falta porque usted debe confiar en el Señor. No se rompa la cabeza ahí en su casa. Oh, llegué recién a este país, no encuentro trabajo. Es que hay mucha gente sin trabajo, pero confía en el Señor. El Señor le va a proveer. Aleluya. Tenga el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo era no aferrarse. Pero hay una cosa más que quiero resaltar en esta tarde. Y es lo siguiente, escuche. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Dígalo. De siervo. Esa frase siervo tiene mucho peso. Está hablando de la kenosis en griego, que la autorrenuncia de sí mismo. El Dios que tuvo todo se hizo nada. Y al hacerse nada, no se aferró a lo que podía aferrarse, a hacer riquezas, sino que demostró que Él siempre es eterno y ha sido Dios y que Él no necesita nada de este mundo y se despojó, se hizo nada. Eso nos dice a nosotros una lección, que usted y yo debemos ser humildes como siervos. Amén. Ya basta de que nos sirvan, hermanos.
Ya basta que nos laven los pies a nosotros. Ha llegado la hora de tomar el lebrillo y la toalla y lavar los pies de los otros. A mirar al más pobre, a mirar al más necesitado, a mirar al más aquel que necesita de Cristo. Y la iglesia, que es misericordiosa, compasiva como un buen samaritano, nunca le faltará la bendición divina. Vamos a despojarnos del orgullo que nos mata. El orgullo tuyo y el mío no te dejan confesar tus pecados, porque cree que estás bien delante de Dios, y delante de Dios todos somos pecadores. Pero bendito y alabado sea el Rey de Reyes, que siendo Señor de señores y Rey de reyes, Él se despojó, se vació de aquella preciosura que tenía en su vida, en su carácter, y se hizo humilde como un siervo. Y usted y yo debemos decir: siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer lo hicimos y no somos nada, pero somos siervos del Altísimo. Y un día, cuando nos presentemos delante de Dios, yo quiero escuchar del Señor: buen siervo, y dígalo, y fiel. En poco has sido fiel, en mucho te pondré. Ese es el despojar, ese es el sentir. Y a veces entre los hispanohablantes, entre los latinos, el orgullo se nos sale por el pecho. Y déjeme decirle que eso no sirve delante de Dios. Eso delante de Dios se dice que Dios mira al humilde de corazón. Él lo exalta, y cuanto más te bajes, más arriba estarás. Bendito y alabado sea su nombre. Pero hay algo más, porque el tiempo se me va y quiero abarcar todo. Déjeme decir, mire lo que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y esto, haciéndose, dígalo, obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Dígalo. ¿Y muerte de qué? Cruz. Mire, las dos primeras verdades son importantes. El no aferrarse, yo no me aferro, usted dice. El humillarme, me despojo, no me pego a lo terrenal, eso es más fácil. Pero lo tercero, habla de la humillación de Cristo. Y habla de que Él, siendo eternamente Dios, Él escogió una cosa que a usted y a mí me falta: es la obediencia total al Padre. Y cuando decimos de obediencia, es una obediencia a muerte, porque dice que fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Usted sabe que en vez de sufrir una ejecución rápida, el que moría en la cruz era una tortura total, era un maltrato físico. Él sufrió físicamente solo pensando la corona de espinas que le penetraron en su frente. Isaías 53 nos relata que aquel justo sufrió por los injustos, de tal manera que Él, siendo el cordero inmolado de Dios, no abrió su boca. Como cordero inmolado fue al matadero para morir por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Él era obediente. Y cuando usted y yo somos obedientes a Dios, Dios nos levanta, Dios nos bendice. Pero dice la palabra del Señor: el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. ¿Cuánto? Dígalo. Cada día. ¿Y qué? Sígame. Cuando dice tome su cruz, ven y muere cada día en el Calvario conmigo. Ven y sacrifícate, no tu cuerpo, sino tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Y ese es el sentir, la obediencia. Y la obediencia es mejor que la misericordia. La obediencia es mejor que los sacrificios, dice Miqueas capítulo 6 verso 8. Cuando usted y yo somos obedientes y seguimos los principios divinos, seguimos los reglamentos de Dios, seguimos la palabra santa y declaramos: cuán grande es mi Dios y yo le
le amo, yo le sirvo. Por eso el hermano Noel, cuando dirigió, yo sentí compasión, porque fue tocado en su espíritu. Y el creyente siente la presencia bendita de Dios, y eso nos levanta para decir: viva la libertad en Cristo con la obediencia de Cristo Jesús. Aleluya. Cuando el hijo es rebelde y no es obediente, se le castiga. Pues mire, el castigo que recibió Cristo, no porque era desobediente, sino que fue obediente, fue por tus pecados y mis pecados. Y yo quiero decirle sanamente que la doctrina de la encarnación se quiso destruir hace mucho por los teólogos modernistas, pero no lo lograron. ¿Saben por qué? Por 3 razones. Una, Cristo murió. Segundo, Cristo resucitó. Y tercero, Cristo ascendió al Padre. Y cuarta verdad, esta es la más linda, que Cristo viene en camino ya, hermanos. Y Él viene pronto, hay que estar preparados. No te aferres a este mundo, porque nada llevarás. No te aferres a este mundo, porque nada. No confíes en nada. Miren, nosotros rentamos una camioneta 2022, que cuando me monté del aeropuerto a casa, parecía que iba en un aeroplano, en un avión. Y cuando tú te montas tu carcacha que tienes ahí, que abres una puerta y se te cae la otra, te sentís que vas en una carretilla. Pero yo me confié, 2022, esta me va a llevar solita. Y me llevó solita a Pensilvania. Cuando veníamos por camino, déjeme decirle que eso nos paró, no arrancaba. Y paramos horas y horas y perdimos tiempo. Y Dios mandó una misericordia, un mecánico profesional, un jovencito de la misma universidad que nuestro hijo Daniel, y paró, nos ayudó y dijo: la batería de este carro está muerta, hay que revivirla, y no tiene que apagar el carro hasta Chicago. Y estuvimos lejísimos, por eso nos llegamos el miércoles. Ahora ya saben el secreto. Y el muchacho hablaba ruso, me puse a hablar en ruso con él. Y le dije: espere, voy a interpretar porque no van a saber lo que le dije, se van a asustar. Le dije: querido amigo, ayúdame. Sí, necesito ayuda. Dice: Señor, aunque usted clame al Dios que sirve, no le va a arrancar este carro, usted necesita un jumper. Y me dio un jumper y dice: no lo apague hasta Chicago. Y estuvimos lejísimos. Y yo tenía que parar en un hotel para pasar la noche, porque no alcanzaba de manejar tantas horas. Y paramos en un hotel por fe, en una montaña así. Y déjeme decirle que a la mañana nevó tanto y hacía un frío. Y ahí creo que me agarré el dolor de garganta. Y entonces metí la llave, no la llave, sino apreté el freno y a botón. Esa camioneta, las modernas son fantásticas. Ni llave hace falta. Pero si pierdes la llave, mejor que no la pierdas, porque no te va a ningún lado. Y metí la llave y apreté el botón y la camioneta. Ay. Señor, y se me cayó el corazón. Tú te ríes, Noelia, pero a ti se te quedó el carro acá también. Sí, se le quedó una noche el carro acá. No quiero recordar una historia porque lo voy a hacer llorar a la familia Ávila. Pero en la última noche con la hermana Chaiva ahí. ¿Se recuerdan? Qué preciosura. Y hermanos, cuando voy a meter el dedo, Shirley, la segunda vez, yo dije: Señor, en tu nombre, que es sobre todos los nombres. Y voy a predicar de eso el domingo y te lo creo. Y cuando metí el dedo, y arrancó. Nunca más la apagué. Dios es grande, envió ese muchacho, mecánico profesional, Michael, en la misma universidad que Daniel estudia. ¿Cómo no me va a ayudar? Le quise pagar, no quiso un centavo. Le quise comprar un café, ya había tomado, digo, me salió todo gratis. Y con un susto tremendo. No te confíes en las cosas buenas ni en las cosas malas, peor. Confía en el Rey de Reyes, que Él va a proveer todo lo que tú necesitas.
Sé obediente a Él. Vamos a vivir con obediencia. Vamos a servirle con obediencia. Este es un año, hermanos. Un año grande para Monte Sinaí. Yo lo veo así, hermanos. Un año precioso. Vamos a ser fieles. Aquellos que han dejado de asistir, por favor les pido en el nombre del Señor, sean obedientes a Dios y sirvan al Señor. Hagan algo. Para eso nos ha llamado el Señor. El Señor le valora. El Señor lo necesita. El Señor lo quiere bendecir cuando ve obediencia en usted. Santo. Y mire, cuando Él pasó esa obediencia y muere en la cruz, ¿sabe lo que pasó? Dice el versículo: por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo máximo, lo sobresaltó y le dio un nombre. Y a eso quiero apelar. Nosotros no tenemos cualquier cosa en esta iglesia, tenemos el nombre de Jesús. Por eso podemos cantar cuán grande es Dios. Por eso podemos levantar nuestros labios y decir sin miedo a equivocarnos: Señor, tú hiciste la kenosis, te autorrenunciaste sin dejar de ser Dios, tú eres eterno, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, fuiste obediente y moriste por mis pecados, y ahora tienes un nombre que el Padre le exaltó con aquella gloria que tuvo desde el principio sin dejar de ser Dios nunca. Con esto quiero decirte que en ese nombre hay poder, en ese nombre hay sanidad, en ese nombre hay victoria, en ese nombre hay libertad, en ese nombre hay triunfo, en ese nombre hay abundancia, en ese nombre no te faltará nada, en ese nombre hay amor. Cuando usted menciona el nombre de Cristo, usted la tiene todo, toda puerta se abre, toda llave se quiebra. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Ese es su nombre y alabamos ese nombre y bendecimos ese nombre, y la iglesia cree en ese nombre, y en ese nombre vamos a servirle. Y ese nombre el Padre le dio poder, porque un día, aunque no quieras, te tendrás que doblar ante ese nombre. Y yo quiero confesarle algo a la iglesia hoy. Cuando yo miré al hermano Albert ministrando ese miércoles 4, era mi cumpleaños. ¿Usted recuerda? Yo no pude estar. Pero me regocijé al ver en su humildad el desarrollo del tema precioso. A Harold lo vi con una libertad tremenda, sin mirar las notas, paseándose por todo este lugar. Parecía un pastorazo de calidad, sin título, pero pastor. Y yo me regocijaba. Y cuando vi a Roberto, un gran maestro en la Biblia, penetrándose llevando a la iglesia la unidad, lo que necesitamos, hermano, mi corazón estaba exaltado de alegría. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Me habló a mi corazón y me confirmó con su espíritu que la iglesia va a caminar hacia adelante. Los siervos están tomando la palabra, y el que toma la palabra no volverá vacía. Y aquí van a salir siervos, van a salir pastores, van a salir misioneros, y vamos a sembrar por todo Chicago una iglesia poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero decir algo sobre este joven. Párate, Michael, aunque todos te conozcan, párate para que todos te conozcan. Mira, este gigante, puedes sentarte. Michael tiene un principio de bendición, y Dios me confirmó una mañana a través de su espíritu de que yo ore por él mucho, porque Dios te quiere usar. Y Dios te va a usar. Yo no sé en qué área, pero Dios te va a usar. Y Dios le dio un idioma
Y le dio el inglés también. Y esa es la área que yo apunto, que va a ser el fuerte de Michael. Hoy en día hace falta pastores bilingües. Y vamos a apoyarle. Si es necesario, vamos a enviarlo a prepararse. Porque una generación que nos sigue es una generación como esta, bilingüe, que alcanza a los jóvenes y van a ser los líderes de la juventud junto con Kiara y los demás jóvenes. Le apoyaremos el 100% porque creemos en ese nombre y ese nombre nos va a dar victoria. Los matrimonios, vamos a levantarnos, vamos a levantar la iglesia, vamos a levantar los niños, vamos a levantar los fondos de la iglesia. No se olvide ser fiel a su responsabilidad, porque en ese nombre servimos. Y un día veremos como aquellos que se burlaron de nosotros, como aquellos que se burlaron de Cristo, se arrodillarán y confesarán que Jesucristo es para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.